Hello, everybody. Welcome to another episode of Wild Interviews with Fabrizio Lasarde. Today, we have another guest with us to celebrate World Frog Day. Happy World Frog Day to all of you. Today, my guest is Carlos Galvis, and we will be talking about frogs. What else we would be talking about today? Well, the frog species Carlos is Golden poison frog. the golden poison frog. Thanks. The golden poison frog is an endangered species native to the Colombian Valle del Cauca. So today we will be raising awareness about it and letting people know about amphibian conservation in Colombia. Thanks for being here, Carlos. Welcome to my channel. Is I am uh, I am very thankful because it's very important for me to share with you, and I am very glad to be here with you. Great, thanks. Well, Carlos, I think that we should start, like in all interviews, with a little introduction of yourself. How did you start working in conservation? Okay, since I was a child, I always was a very passionate person for the animals and the conservation, and since I started to learn to read. Uh, all that I was thinking all moment was about animals and its conservation. Was my passion all my life. Great. Wow. Well, that's pretty good actually. That's also a thing that many of the conservationists I've interviewed have remarked that they are working in conservation because since a young age they have been interested in animals or in wildlife or in the environment. So that's very good actually. But okay, you grew up and what was the first species you worked with? So Oh, I like many animals, but in special, I love the herbs, amphibians, and reptiles. But I am working a lot, mainly with the snakes. snakes. But I love the frogs, and I have more conservation programs for frogs than snakes, but I love the snakes. But by the way, what snake species? Because recently I entered in a group and they register all sightings of all the snakes all around Colombia. And well, it's really interesting because I've been learning a lot about how to distinguish venomous snakes from non-venomous, and the several species and everything. So, what are the species of snakes are they endangered? The species of snakes you have programmed for, or or are they just for conserving? Like they are not very endangered. I have a general program for conservation Mm. of the snakes because the people fear the snakes, and I think that this we don't uh, just uh, consider an species that is in danger for to protect. You know what I They mean? they don't I consider the species. Uh, they don't consider protecting the species because it is a snake for them. Yeah, right? yeah, They are yeah, scared and they yes, all, yeah, that's true. All the snakes are being affected because when someone just find a snake, everybody is going to try kills it. to kill them, Yes, and that is a conservation program for the snakes. And the snakes are very important for the conservation for of the ecosystems, and even is very important for our welfare as human beings. exactly. You are right. Let's get back to frogs. Okay. Um, the golden poison frog. You started working with them at Sukali, right? Yeah. How, or yes, how's been your experience at the zoo with the species? I mean, how do you feel working with our world's most venomous animal? Okay, that is a very special animal for me because
for many years, the golden poison frogs, its scientific name is Phyllobates terribilis, we consider that just the only population lives in the south of Colombia, in the Cauca department. And in 2005, I was looking for snakes for some research. And accidentally, I found a new population of the poison frogs in the Valle del Cauca. Wow. And since that moment, I was trying to protect this small population because maybe it has been affected by many activities, because in that area lives an indigenous community, and they use the territory. They use the territory for to log in and for crops, and there are some illegal crops also. Oh. And the illegal trade is a threat. At this moment, it's not happened, but it's a threat. It's a possible threat. You know what I mean? And we are trying to protect this area in order to protect this population. The indigenous group that lives in that area of Colombia is the Chocó or Chocó Embera group. Is that one? No, it's an indigenous community. Its name is Joaquincito. It's an Embera Cepillada indigenous community. Yeah. Oh yes. Well, when you know that we also have Embera here in Panama, in the frontier with Colombia, in that area. Oh wow, interesting. Do you mind if we continue from here on Spanish? I think it would be easier for both of us. What do you think? It's okay. For me, it's no problem. Well, I would love to let my viewers decide, but they aren't here, so let's go Spanish. For a bit, I will try to translate a little, and then we can go English or just keep it Spanish. Let's go. Okay. Bueno, como mencionabas, algunos de las amenazas para la especie son la pérdida de hábitat, la corta ilegal de árboles, también hay plantaciones ilegales, mencionaste. Sí. ¿De qué? O sea, digo, ¿puedes explicar eso más a fondo? Bueno, lamentablemente en el territorio se están llevando a cabo algunos cultivos ilícitos, sobre todo de coca. Y estos cultivos llevan a que se destruyan o se tumben parte del bosque, y esto afecta a la conservación de los animales, y entre estos puede estar afectando la población de estas ranitas que habitan en este territorio. Sí, por supuesto es. De verdad que hay especies que yo digo que muchas cosas las afectan y que incluso lo más pequeño, una cosa tan pequeña como esta, puede afectar grandemente a la especie. Ok. ¿Cuál es el nombre en español de la especie? Disculpa. La rana venenosa dorada. Rana venenosa dorada. Ok. La rana venenosa dorada, después de que descubriste esa población en esa área, ¿qué medidas han hecho para protegerla o preservar esa población? Bueno, se ha venido trabajando con la comunidad. Es muy importante involucrar a las comunidades, porque son las comunidades las que viven donde se encuentran habitando estos animales. Y no se trata de medidas de decir no toquen, no hagan, porque ellos hacen parte de ese territorio, y estos indígenas también hacen parte de este ecosistema. Entonces, hay una muy buena relación con ellos, hay muy buena confianza, y lo que venimos haciendo con ellos es monitoreando esta población, en el fin de conocer si la población está aumentando, está estable o está disminuyendo. En caso de que la población empiece a disminuir, empieza a generarnos alarmas para saber qué tipo de acciones podemos llevar a cabo en ese lugar para que la población se restablezca, ¿sí? Y no vaya hacia la extinción, ¿sí? O desaparecer esta población. Todas las acciones que estamos llevando a cabo
y de investigación y de conocimiento están siendo llevadas a cabo en esta área y en este territorio por parte nuestra. Las otras poblaciones de Phyllobates terribilis, de la población original que está hacia el sur de Colombia, también hay entidades que vienen trabajando en la conservación de estas poblaciones. No Mm. es una especie que en estos momentos se estén llevando a cabo acciones ex situ, es decir, acciones que tengan que ver con programas de reproducción para la reintroducción de la especie en su medio natural. Por ahora no, simplemente la estamos monitoreando, pero sí tenemos otra especie en el zoológico de Cali que requiere ser reintroducida o reintroducir individuos para poder ser rescatada de la extinción, que en este caso es la ófaga alemani. Ófaga. Yes, sorry, perdón. Sí, las especies del género Ófaga o Ófaga, hay muchas en peligro de extinción. Sí, Justamente para mis seguidores pueden revisar, chequear el video de con Sam Sucre, Conservando Anfibios Panameños, donde hablamos de Ófaga vicentei, de Vincent Frog, era algo así, que también es una especie en peligro de extinción y que ellos, junto con la Fundación EVAC, el Valle Amphibian Conservation and Breeding Center, están trabajando para reproducirla y reintroducirla. Pueden chequear esa entrevista ahí arriba. Continuando, ¿qué me puedes decir? Bueno, esta entrevista es sobre anfibios, así que, y sobre ranas, así que yo creo que también podemos hablar un poco sobre Ufaga alemani. ¿Qué me sí. puedes decir de ella? ¿Cuál es su nombre Bueno, común? bueno, le llaman rana venenosa de Lehmann, también le llaman eh, rana venenosa a las comunidades por lo general, pero es una rana que en estos momentos se encuentra en peligro crítico y está en peligro muy crítico porque también es una rana endémica, es una especie endémica y en este caso es una especie endémica de un área muy pequeña aquí en el Valle del Cauca, en la región del Anchicayá. También habitan comunidades alrededor de su territorio. Es una rana que también hay problemas de destrucción de hábitat, también hay problemas de cultivos ilícitos. De hecho, para controlar estos cultivos también históricamente se han hecho fumigaciones aéreas eh, eh, con glifosato y esto también afecta a las ranas, pero su principal amenaza es que es muy pequeño su territorio y es una especie muy apetecida en el tráfico ilegal de fauna en los mercados de Estados Unidos y Europa. Entonces, el tráfico ilegal básicamente la tiene al borde de la extinción. Los estudios que se han llevado a cabo demuestran que ya las poblaciones son tan pequeñas que no es posible que sean sostenibles a largo plazo por sí mismas. Entonces es ahí donde en estos momentos, en el zoológico de Cali, tenemos un laboratorio donde tenemos un grupo de parentales, donde estamos en un proceso de reproducción con fines de reintroducir individuos al medio natural y es la última oportunidad que tiene de ser rescatada de la extinción. Uh, eh, eh, Eso es muy, muy grave. O sea, Sí, para que una especie no sea genéticamente viable en la vida silvestre, significa bueno, que si no hacemos nada o que si no continuamos haciendo todo lo posible, la especie va a estar extinta en sí, va su a medio desaparecer. natural. O Sí, bueno, pero igualmente en cautiverio eventualmente se puede llegar a un generic bottleneck, que en español sería como un punto en donde ocurre lo mismo que acabamos de mencionar. Ya la población en sí, cautiverio no es genéticamente viable también. exacto. El problema es que si no mitigamos las acciones por las cuales la especie está en esta situación, así reintroduzcamos individuos, va a ocurrir lo Lo mismo, mismo. ¿sí? Es echarle leña al fuego. Ujú. Entonces, a la par de que tenemos y estamos preparando individuos para ser reintroducidos, es necesario solucionar los problemas que está teniendo la especie en su vida silvestre. Entonces, esto es un programa donde el zoológico de Cali juega un papel muy importante en la reproducción de los individuos y en los procesos de reintroducción también, pero a esto es una alianza de muchas entidades donde cada una está jugando un rol importante y aportando un grano de arena. Entonces tenemos muchas entidades trabajando en campo, haciendo las investigaciones pertinentes
las autoridades también tratando de controlar los problemas de tráfico ilegal y los otros problemas de destrucción de hábitat antes de iniciar un proceso de reintroducción. Esto es una carrera contra el tiempo porque toca solucionarlo pronto, porque de lo contrario ya no vamos a tener Ofagal Lemani, porque lamentablemente siguen extrayendo animales y se siguen extrayendo animales para el mercado ilegal. Y esa demanda por parte de los europeos, principalmente desde Alemania y algunas coleccionistas también de Estados Unidos, va a llevar a la extinción de la especie. Sí. Yo creo que aquí es el momento donde pregunto, ¿hay algún programa de reproducción en cautiverio en Europa o en Norteamérica? En el sentido de que sí, la demanda para el exotic pet trade, em, Sí, bueno, ¿saben lo sí, que significa exotic pet trade? sí, Ok. sí. Si esta sigue en aumento, ¿en qué terminan esos anfibios, esas ranas? O sea, solamente terminan en un vivario o un, em, ¿cómo se llama? Terrario por el resto de sus vidas. O las Exacto. reproducen o hay algún programa allá o ¿cómo No funciona? es una especie que se reproduzca fácilmente debido a las características que tiene de reproducción, donde la madre, una vez los renacuajos eclosionan, ella los carga en su espalda y los lleva a cuerpos de agua, donde los va a estar alimentando con huevos infértiles periódicamente. Entonces son muy pocos renacuajos. Si no tienen buenas condiciones, no es fácil de manejar y al parecer no es tan sencillo por parte de los coleccionistas reproducirlas. Por eso hay una demanda tan grande de los individuos en medio silvestre. Mm, Entonces, importa un poco más es el tema del egocentrismo, de que tengo este morfo, tengo esta especie o no tengo esta otra especie. El tema de los coleccionistas en este mercado ilegal es lo que tiene un problema, nos tienen un problema muy complicado en el caso de las ranas. Además, es una rana que solamente está en esa área tan pequeña y es única en el mundo. Eh, entonces, en estos momentos, la única población bajo cuidado humano y que está en un proceso de reproducción es en el zoológico de Cali. por supuesto. Y, y lo peor es, como tú dices, el egocentrismo y no las relaciones, pero, por ejemplo, en Europa, una persona que tiene estas especies de rana tiene tipo, oh, mira, tengo una especie de rana que está casi extinta en la vida silvestre. No hay tantas en Europa y yo tengo una de esas. En- ¿Me entiendes? Y lo malo es que esto pasa con muchas otras especies en peligro, con Ujú. aves, con otros reptiles, anfibios. Pero bueno, mm, también tú mencionaste que reintroducirlas en este momento sería echar leña al fuego. Y tienes toda la razón. Primero hay que tratar de mitigar o reducir las amenazas para poder establecer una población estable en la vida Ujú. silvestre, ¿verdad? Sí, Así es que, correcto. ¿cuáles medidas se están haciendo para mitigar estas amenazas? Tú mencionaste que es muy importante involucrar a la comunidad local. Así que, Sí. ¿qué programas, qué colaboración existe entre la comunidad, las comunidades locales y fundaciones como el Zoológico de Cali? Bueno, de hecho, nosotros en un programa a partir de una estrategia para la conservación de anfibios en Colombia, de un convenio junto con el WCS, que es Wildlife Conservation Society, y el zoológico de Zúrich, eh, como parte de esta estrategia, desarrollamos un taller con todos los expertos a nivel nacional y que vienen trabajando con anfibios y con todos estos estudios que se vienen realizando. De ahí se estableció la necesidad también de que Ofaga Lemani requería un manejo extremadamente urgente. Y hace parte de toda una estrategia muy grande para la conservación de los anfibios en Colombia. Entonces ha sido motivado por nosotros, pero parte de todo este proceso hemos involucrado al Ministerio del Medio Ambiente, autoridades locales, universidades, en otras entidades involucradas en la conservación, donde cada uno juega un rol muy importante en este proceso. Entonces, algunas entidades están enfocadas en todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación en campo,
Otros, incluyéndonos el Zoológico de Cali, también estamos trabajando junto con las comunidades en todo lo que es relacionado con concientizar y todos los procesos educativos, además de encontrar junto con las comunidades otras estrategias de ingresos que beneficien a la comunidad y que beneficien a la zoófaga alemana. Porque ahí en este caso se está beneficiando la conservación y también las mismas comunidades. En el caso del tráfico se están beneficiando solo unas personas que están involucradas en este tráfico y que son miembros también de muchas de estas comunidades. ¿Sí? Esto es una red muy grande. Además, las autoridades no solamente están apoyando financieramente todo este programa de reproducción en cautiverio, sino que también están involucrados en todos estos procesos, no solamente generando recursos, sino activamente en buscar cómo todo este escenario, tenerlo listo y preparado antes de liberar los animales. Bueno, tú sabes que yo tuve una charla con... mm, no, no, les voy a dejar la sorpresa. Este video se va a publicar la próxima semana. Les doy una pista. También es una conservacionista colombiana, una excelente conservacionista. Y hablamos de lo que menciona Carlos, del, sorry, exotic pet trade, eh, el tráfico de mascotas exóticas y el proceso de cómo son capturadas en libertad y cómo llegan a esos países como Estados Unidos, Europa, al mejor postor, porque en realidad se venden al mejor postor. Y bueno, ah, mejor eso lo dejamos para el otro video, para que lo vean. Y bueno, continuamos, Carlos. Sí, tienes toda la razón. Eso es otra cosa en la que han coincidido muchos conservacionistas, que para lograr de verdad la conservación de esa especie, tienes que trabajar en conjunto con las comunidades locales, porque Sí. al fin y al cabo ellas son las que han vivido toda su vida y van a vivir mucha parte del tiempo con la especie y con ese ecosistema, ese lugar. Entonces ellos también tienen que trabajar para protegerlo, ¿cierto? Sí, digamos que algunas comunidades se preocupan mucho también por la conservación de estos territorios donde ellos viven. Y sobre todo comunidades indígenas son muy apropiadas de la conservación de estos territorios también. Entonces, eh, a pesar de que algunos individuos estén más involucrados en otro tipo de actividades que afectan la conservación, por lo general, la comunidad en sí, todos los miembros o la comunidad en general, pues, y en conjunto con todas las entidades que trabajamos en conservación, podemos encontrar las mejores estrategias. Entonces, pero siempre es importante, las comunidades juegan un papel demasiado importante y quizás el más importante en todos estos procesos de conservación. Por supuesto. Carlos, ¿cómo tú crees que sea una forma buena de celebrar esta festividad y apoyar y a la misma forma, y de la perdón, me confundí, lo tengo en inglés pero no en español. Bueno, ¿cómo tú crees que podamos celebrar esta festividad y al mismo tiempo apoyar algunas de las iniciativas que trabajan para proteger anfibios alrededor del mundo? En modo general, de la comunidad en general, sin necesidad de ser una comunidad científica, ¿sí? Creo que es importante, primero, aprender más de los anfibios. Cuando uno conoce algo, más valor le das y más te apasionas de ellos. Si conocemos los anfibios, nos vamos a dar cuenta que son animales extremadamente fascinantes, solo desde el hecho de que sus huevos no son protegidos por cáscara. Sí, son huevos donde tú puedes ver el desarrollo del embrión desde el mismo huevo y cuando eclosiona la larva, entra en un estadio en muchas de las especies, no en todos los anfibios, pero en muchas especies de anfibios, entra en una fase que es acuática y es casi la vida similar a la de un pez, ¿sí? Que respira por branquias, se alimenta de ciertos elementos u organismos diferentes a cuando empieza a transformarse en el caso, por ejemplo, de las ranas, empieza a transformarse en esa ranita que va a tener una vida fuera del agua, donde empieza a respirar por pulmones, se alimenta de otros organismos, entonces
hay un cambio, esos procesos de metamorfosis, todo esto es fascinante, ¿sí? Y hay momento en que aprendemos también de los anfibios y vemos la importancia de los anfibios y aprendemos a valorarlos, pues vamos a tomar acciones que van en favor de la conservación de los anfibios. Vamos a entender que son tan frágiles, que dependen de la calidad del ambiente, que dependen, el cambio climático los está afectando, todas las acciones que los humanos estamos llevando a cabo también permiten o facilitan que prosperen enfermedades emergentes que afectan a los anfibios. Entonces, en estos momentos y desde hace años atrás, los anfibios vienen siendo una preocupación muy grande a nivel mundial porque es el grupo de animales en los que la mayor tasa de disminución de poblaciones y de extinciones se vienen dando alrededor del mundo. Entonces, necesitamos actuar ya y es importante apreciar a los anfibios y conocer un poco más de ellos. Y este espacio que tú estás promoviendo es muy importante para ampliar el conocimiento y cambiar actitudes que ayuden a la conservación de los anfibios. Por supuesto, es que hay que hacerlo. O sea, este canal surge es para crear conciencia sobre estas especies que ni yo mismo había oído hace 3 años, por ejemplo. O sea, yo vengo conociendo muchas de estas especies de 2 años para acá, pero de antes en mi vida había oído del Golden Poison Dart Frog, de la rana dorada venenosa, o, o hasta el día de hoy nunca había oído acerca de Ufaga lemani. Entonces, Sí, creo que la gente también tiene que conocer estas especies que bueno, que necesitan atención y que necesitan, que no deben ir extintas, que deberían sobrevivir y bueno, y ser conservadas, ¿cierto? sí, no solamente hacen parte de nuestra cultura, ¿sí? Porque incluso comunidades indígenas, en el caso de la rana venenosa dorada, era utilizada para la cacería, utilizando sus toxinas, impregnándolas en los dardos. Ya no es una actividad que se usa hoy en día. Pero muchos también de los estudios que se llevan a cabo con sus venenos y sus toxinas han permitido la elaboración y síntesis de una gran cantidad de medicamentos que nosotros los humanos los utilizamos para nuestros padecimientos y nuestras enfermedades y muchos tratamientos. Entonces, nuestra salud, nuestro bienestar y la sobrevivencia como seres humanos, como especie humana, eh, se la debemos también a muchos de estos organismos que quizás pueden causar repudio o ser odiados por muchas personas. Entonces, no solamente las ranas, las serpientes también, todos estos estudios nos permiten también curarnos y mantener una buena salud. Entonces, es importante generar ese aprecio que gracias a ellos también nosotros los humanos podemos sobrevivimos y tenemos bienestar. Exacto. Carlos, creo que podemos pasar al área de los fun facts, am, de los datos interesantes o divertidos sobre las Ujú. dos especies. Mm, Creo que podemos empezar con la rana dorada venenosa y Sí. después continuamos con Ufaga lemani. O, ¿cómo era? Lemons. What's oh, The Lehman's Poison Frog. Lemons poison frog? Yes. Ay, me cuestan los nombres en latín, no No, sé. no hay problema. Este, bueno, ¿qué datos divertidos o interesantes nos puedes decir acerca de la rana dorada venenosa? Bueno, primero es importante que es endémica, ya lo hemos hablado bastante, y es considerado el vertebrado más venenoso, más tóxico del planeta. ¿Sí? Uh, Una sola rana es suficiente para causar la muerte a 20.000 ratones y se estima que podría ser suficiente para causar la muerte a 10 humanos adultos. Pero digamos que esto, evaluando su toxicidad, pero no es un animal que sea peligroso para nosotros los humanos, pues sus toxinas las producen en glándulas especializadas a través de su piel.
Y la única posibilidad de nosotros podernos intoxicar con una rana venenosa dorada es que las cojamos, las manipulemos y tengamos heridas en nuestras manos o nos toquemos los labios, la nariz o los ojos, las mucosas, cualquier área en la que se puedan impregnar las toxinas, ¿sí? O actuar las toxinas, pero no va a haber problema a través de la piel. Entonces no hay riesgo de un accidente por parte de una rana de estas. Eh, es más, tener mucha precaución al momento de nosotros como científicos manipularlas. Eh, estas ranitas, los machos, son quienes cargan sus renacuajos, no las hembras, en comparación a otras especies. Entonces, el macho espera que el renacuajo se eclosione, se desarrolle, los renacuajos se suben a la espalda de su padre y él los deja en pequeños pocitos donde terminan de desarrollarse. No los comen detritos o alimentos que encuentran en estos cuerpos de agua donde sus padres los han dejado. ¿Sí? Entonces es el macho quien lo traslada, quien los traslada. ¿Sí? Qué, Es el macho. qué interesante. Y también para resaltar, cuando tú mencionaste acerca de lo de las toxinas y que solamente te puedes intoxicar tocándola o con el contacto con la especie, si no me equivoco, esto solamente pasa en la vida, si te encuentras a una en la vida silvestre, ¿no? Porque Exacto. si no me equivoco, esta es una de las únicas especies que tiene baracotoxinas, bracotoxins, Sí, batracotoxinas. Ajá. batraco, Toxinas. gracias. Ajá. Y las obtienen de los insectos o las plantas que consumen. De los insectos. Insectos. Sí, ellas no se ¿Puedes alimentan explicar de más a plantas. fondo, por favor? Sí, ellas se alimentan de ciertos animalitos y entre estos animalitos lo que hacen ellas es sintetizar las toxinas a partir de su dieta. ¿Sí? Mm. Y ellas se alimentan de insectos o invertebrados. Entonces, bajo cuidado humano, en cautiverio, nosotros preferimos decir bajo cuidado humano, estas ranitas dejan de alimentarse de la dieta natural. ¿Sí? La dieta cambia un poco, entonces no sintetizan y no producen estas toxinas que producen los individuos en su vida silvestre. También ocurre para las otras especies de ranas venenosas. Como los dendrobates, ¿no? Todas las Sí, dendrobates. Dendrobatidae es toda una familia de ranas venenosas, la familia Dendrobatidae. A esta familia pertenecen las filobates, dendrobates, ófagas, es toda Ya va, o sea que las uófagas también son venenosas. claro, Ay, hacen parte yo del grupo de las pensaba que ranas no. venenosas. Wow, Sí. bueno, qué interesante. Y, y también, esa es otra cosa. Si uno toca o entra en contacto con una de estas ranas bajo cuidado humano, no le va a pasar nada. No, más sin embargo, siempre tenemos el uso de herramientas y de precauciones, como son guantes, no solamente por extremar los niveles de seguridad, sino que también por el bien de la rana, nosotros podríamos contaminarla si no usamos protección. Por supuesto. Mm, no. Primero, los datos interesantes o divertidos de Ufaga lemani. ¿Tienes alguno o ya los mencionamos todos? Bueno, podría recalcarse y uno es interesantísimo, es su comportamiento reproductivo, porque una vez los huevos son fecundados por los machos, son las hembras las que están pendientes de la eclosión de los renacuajos, a diferencia de Filobates terribilis. ¿Sí? Entonces, en este caso es el renacuajo, la hembra lleva sus renacuajos y los ubica pueden ser en cuerpos de agua que están en bromelias y que son plantas que almacenan agua, u otros elementos donde haya almacenamiento de agua, y la madre sabe dónde dejó cada uno de sus renacuajos. Y esporádicamente va y pone un huevo infértil para que el renacuajo coma. De ahí viene su nombre de ófaga, es decir, come huevos, ¿sí? Porque el renacuajo y la mamá lo está alimentando su madre todo este periodo de tiempo con huevitos infértiles hasta que se termina su desarrollo como ranita y empieza a alimentarse ya de insectos. ¿Mm? Simplemente, wow. Es que literalmente, o sea, se alimentan de huevos infértiles hasta que, bueno, hasta que se vuelven renacuajos y culminan su desarrollo. Esto,
Esto lo hacen todas las ranas del género, de la familia Úfaga. Es el género ófaga, Género, es ¿sí? un género. Sí, todas las ranas del género ófaga tienen ese comportamiento, ¿sí? Qué, qué interesante, de nuevo. Espero que ustedes estén aprendiendo mucho. Déjenme saber en los comentarios también si tienen algunas sugerencias de especies, que podamos hacer entrevistas o hablar con un experto como Carlos acerca de ellas. Déjenme saber. Bueno, Carlos, ahora sí, uno de de las amenazas que se han distribuido por todo el mundo y está afectando a una gran mayoría de las especies de anfibios a nivel mundial es la quitridiomicosis. ¿Son estas especies de ranas susceptibles a la quitridiomicosis? Sí. De hecho, el momento de la emergencia de, de este hongo, ¿sí? Precisamente su nombre científico de este hongo es Batrachochitridium dendrobatidis, ¿sí? Porque se empezó a detectar inicialmente en los dendrobátidos y Uy, causó una tasa de mortalidad bastante grandes. Hoy en día, de hecho, esto fue una pandemia, ¿sí? Pero como la que estamos viviendo nosotros, pero fue una pandemia en el mundo de los anfibios que obligó a tomar gran cantidad de acciones porque esto fue a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Y afectó a todos, a muchas especies de anfibios, unas más que otras, unas más susceptibles que otras, porque este hongo lo que hacía es que queratinizaba la piel, es decir, le formaba queratina en la piel, ah, o forma queratina en la piel, y las ranas respiran también a través de la piel. Las ranas no solo respiran por pulmones, la piel por eso permanece húmeda y muy vascularizada porque también oxigenan a través de la piel. Entonces, las ranas terminaban siendo afectadas y la muerte era era, inevitable. y además aceleradísima. Haz de cuenta, era una pandemia. Entonces, eso obligó a que muchas entidades, y entre esas el gremio de los zoológicos, formaran una estrategia conocida como la Amphibian Ark, que era el arca de los anfibios. Y empezamos a recuperar, de proteger en cautiverio, en zoológicos, la mayor cantidad de especies posibles para salvaguardarlas de todo De, este problema que estaban teniendo las poblaciones en vida silvestre. Muchas especies pudieron ser rescatadas, ¿sí? Y ser suplementadas, pero eh, tristemente muchas no. muchas desaparecieron. Hoy en día se ha encontrado una resistencia o ya una adaptación, una resistencia a este hongo por parte de muchas especies, o sea que las que más fuertes han sobrevivido, pero siguen siendo un grupo muy vulnerable el de los atelopus, que son conocidos como los sapitos arlequines. Y en Ujú. estos momentos son los de mayor preocupación con lo relacionado al hongo, este hongo y otros problemas de conservación que tienen. Están desapareciendo también a una tasa muy acelerada. Bueno, en la última update, sí, del IUCN a IUCN, eh, Sí, qué bueno que recontaron qué especies habían pasado de en peligro a vulnerable y todo eso, cuáles se extinguieron y tal. Aquí en Panamá perdimos dos especies de Atelopus, o sea, fueron declaradas extintas, sí, extintas completamente. Es muy triste. Y una de las causas se cree que fue la epidemia de quitridiomicosis, que definitivamente acabó con toda la población de Atelopus chiriquensis, y no me acuerdo cuál era el nombre de la otra especie, pero sí, ujú. una gran problemática. Hoy en día la quitridiomicosis no se ve tanto en, en anfibios, ¿verdad? O todavía No, sigue. sigue estando presente y sigue siendo una amenaza para muchas especies, solo que después de tanto tiempo, como te explicaba, quizás ya algunas son más resistentes que otras, pero sigue siendo una amenaza. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo desde que te contagias hasta que mueres para un anfibio? Eso es muy relativo. Algunas especies van a ser más susceptibles que otras. Algunas especies, de hecho, lo portan y no tienen efecto sobre Son esas solamente especies. portadores, pues, Sí, no, pero entonces, contagian, más no sí, son afectados. exacto. O no se ven afectados tan directamente. Mm, Entonces, algunos, eso depende de las características del anfibio. Es un tema que manejan, digamos,
o están mucho más empapados los veterinarios de vida silvestre, ¿sí? Wow. Y ahí es interesante saber que no solamente la conservación involucra a biólogos, también involucra a otras profesiones y a otras áreas, ¿sí? Por supuesto, Carlos. Bueno, es que aquí hemos entrevistado a mucha gente de cualquier cantidad de profesiones y que hoy en día están haciendo su parte por la conservación. Así que ya saben, no importa lo que seas, tú también puedes ayudar a conservación y a salvar especies, como las que trabaja Carlos. Bueno, Carlos, el tiempo se nos está acabando. No sé, creo que, no, primero, ¿qué logros tanto la Fundación de Zoológico Cali o otras instituciones han logrado con estas especies en su conservación? Bueno, nosotros estamos en camino de tener el mayor logro y es considerar que aportamos y ayudamos a salvar o a rescatar la ófaga alemani de su extinción. Y el seguimiento, los procesos que hemos venido llevando a cabo con Filobates terribilis, que un gran logro fue haber encontrado esa nueva población, que es un logro accidental. Fue un accidente, pero eso es una muy buena noticia porque nos permitió ampliar su rango de distribución y es mostrar que no solamente los científicos de los zoológicos trabajamos en los zoológicos, los científicos de los zoológicos también estamos en el campo y estamos aportando a la conservación de las poblaciones que están en su hábitat natural. Y el hecho de poder trabajar de la mano con esta comunidad y ser tan amigos de esta comunidad ha permitido que ellos mismos y por iniciativa propia establezcan un territorio y un área de conservación en el territorio donde ellos viven. Es decir, eso no lo toca a nadie, no lo toca a ningún miembro de la comunidad y es por iniciativa de ellos mismos que están interesados en proteger también esta rana. Entonces, eso es un gran logro, que pasar de que ellos ni siquiera sabían de la importancia de esa rana y que estaba en peligro y de extinción, ellos mismos hacen parte de las estrategias de conservación. Por Entonces, supuesto, completamente de acuerdo. Em, Qué bueno que ustedes han tenido grandes achievements o grandes logros y que están encaminados para la reintroducción de la especie en la vida silvestre, tanto de Úfaga lemani como de la rana dorada venenosa, ¿cierto? pues la rana venenosa dorada, todas las acciones que estamos apoyando y se están llevando a cabo es in In situ, es situ. decir, Ujú. no tenemos un programa de reproducción para reintroducción porque no tenemos el argumento todavía de que la especie lo requiera. ¿Sí? Ok. Nosotros solo lo hacemos cuando la especie lo necesita. Y en este caso, Ophaga lemani lo necesita. Ah, Todavía, y esperamos que nunca sea así, Filobates terribilis lo necesita. Entonces, por eso las monitoreamos, para saber en qué momento actuamos de manera diferente. interesante. Gracias por la información. Bueno, Carlos, creo que es momento de que nos digas tu último mensaje inspirador. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, no solamente, yo pienso que no solamente es la conservación de los anfibios, estamos hablando de la conservación de toda la naturaleza. Nosotros los humanos somos una especie más en todos estos ecosistemas que depende de nuestras acciones, pueden ser positivas o pueden ser negativas. No podemos ser egoístas con las otras especies animales. Nosotros somos una especie más. Y si nosotros no propendemos por proteger a estas otras especies, no solamente se va a ver comprometido nuestro bienestar como seres humanos, sino también la conservación nuestra como especie. Entonces, eh, es importante considerar esto y que no somos los seres superiores o la especie superior, somos una especie más. Gracias por ese mensaje, Carlos. Muy importante lo que mencionaste de que somos una especie más. Claro, nosotros nunca hemos estado en peligro de extinción, pero todo podría pasar, ¿cierto? En el futuro uno no sabe. Y sí, hay que seguir conservando y seguir apoyando a la conservación. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí.
creo que la gente está satisfecha y que va a celebrar y apoyar a diferentes organizaciones que trabajan con anfibios hoy en el Día Mundial de la Rana. Y espero que les haya gustado el video de hoy. Carlos, ¿tienes algo que decir antes de acabar el video? No, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es no solo un honor, sino un placer. He disfrutado mucho compartir contigo. Me siento muy emocionado de conocer a alguien a tan corta edad con esta iniciativa tan bonita y tan importante que es ejemplo para toda la humanidad. Te felicito y muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Carlos. Gracias a ti también por aceptar esta oportunidad, porque en realidad, sin ustedes los conservacionistas, esto no sería posible. Así que gracias a ti también. Bueno, gente, es el momento de despedirnos por hoy. I will say this part in English. Great having you. I hope you like it. I will try to put captions in English for those of you who don't speak Spanish, but for the ones that do, this is a bonus episode. Kind of. So I hope you enjoy it. Remember to subscribe. I recommend you to follow me on Instagram and on Facebook because I'll be posting more. Voy a tratar de postear más a menudo y voy a compartir una lista de organizaciones que de verdad están haciendo un trabajo increíble para los anfibios y que pueden apoyar hoy en el Día Internacional, el Día Mundial de la Rana. Así que Carlos, gracias por estar aquí y espero que podamos repetir una entrevista en el futuro y seguir creando conciencia. Claro que sí, sería un placer. Muchas gracias. Bye everybody. See ya. Remember to follow me. Take care. Bye.